por el forro. Entonces la prestación del servicio es terriblemente tortuosa, está muy complicado. Sabemos que los volúmenes del comercio pues se vinieron al piso, pero lo poco que queda allá, eso es terriblemente complicado para manejar eso. Y por otra parte, ¿qué hacemos si no nos ayudamos nosotros? El gobernador del norte de Santander nos puso un impuesto de 8.500 pesos por cada vehículo cargado que entre a norte de Santander. Los que pueden entrar medio cargados, porque como la carretera tampoco deja, pero los que medio pueden entrar cargados les quitan 8.500 pesos, entonces tampoco ayuda mucho el gobernador y la Asamblea del Norte de Santander. Esa es una ayuda importante, ministro, que nos pueden brindar el ministerio, a ver cómo tumbamos esa cosa. Un nuevo impuesto para llegar allá. Y en el caso del Ecuador también cada día es como más complicado, porque allá prácticamente quiere imperar también el transporte eminentemente nacional, haciendo que las cargas que transcurren a lo largo de la frontera se queden allá. Son algunos elementos que apretadamente yo le alcancé a comentar al ministro antes de entrar acá. A ver cómo podemos avanzar con eso, ministro. Bueno, doctor Jaime, tema de licencias de tránsito. Quiero decirles lo siguiente. Si en algo hemos encontrado problemitas de corrupciones en el tema de licencias de tránsito, para no hablar también del tema de revisión tecnomecánica, son situaciones desafortunadamente muy complicadas y yo acojo 100% pues esa sugerencia de ustedes y me imagino que el doctor Felipe la tiene también muy clara, ¿sí? Y además les agradezco que pues nos ayuden a pensar de esa manera. Créanme que uno en estos cargos está actuando también como ciudadano, porque estos cargos son efímeros, uno no se va a quedar de ministro de Transporte toda la vida, y lo que quiere hacer mientras esté en el cargo pues es tratar de acertar de la mejor manera posible. Yo en mi vida he manejado un tema que me ha servido mucho y es una filosofía que llama tener mente de principiante, y esa mente de principiante lo que le enseña a uno es escuchar y no creer que se las sabe todas. Entonces, en este tema del transporte, así se lo he dicho también a mis funcionarios y creo que aquí entre todos pues podemos construirlo mejor porque en última lo que nos interesa es el país y mientras estemos en estos cargos pues trataremos de acertar de la mejor manera. En el tema de transporte internacional, yo me detengo un poco para contarles una reunión la semana pasada en compañía de la canciller. Como les dije, pues es un tema que ya es resorte total de la Cancillería. Yo no puedo como ministro de Transporte ir a imponer una medida de ninguna clase en la frontera, porque ustedes saben que estamos manejando unas relaciones de mucho respeto, de mucho cuidado y que al país le conviene, y es una decisión del presidente Santos, pues fortalecer y mejorar cada día más las relaciones, sobre todo con Ecuador y con Venezuela, pero sí somos absolutamente solidarios desde el gobierno, empezando por el presidente, la canciller María Ángela Holguín y quien les está hablando, con la situación de inequidad que se está presentando con respecto a los transportadores colombianos en Venezuela y en Ecuador y a los ecuatorianos y venezolanos en Colombia. En la reunión con el canciller del Ecuador, fuimos muy sinceros y yo les expliqué muy bien esa discriminación que existía y yo vi una actitud sincera del canciller del Ecuador cuando le hicimos el comentario. Le explicamos también del problema que existe del contrabando, del tema de los vehículos que tienen dobles cisternas para traer combustibles de contrabando. Todas esas cosas las explicamos. Y se acordó que entre los dos gobiernos y las dos cancillerías, de la mano de las autoridades de policía de cada uno de los dos países, se iban a tomar unas medidas en el sentido de que empezar a ponerle orden a esos asuntos, que de hecho existe mucho más en Colombia. O sea, la verdad es que aquí la policía colombiana no ha parado ningún camión ecuatoriano ni le ha impedido transitar por nuestras carreteras. Ellos tienen permiso de hacerlo, pero caso contrario ocurre
en Ecuador. Ahí hay unos temas pues que hay que analizar muy a fondo, pero créanme que fue una reunión que duró más de las 8 horas que estuvimos con el canciller ecuatoriano, 2 horas estuvimos hablando de este tema, la canciller, él y yo. Entonces se está trabajando de la mano de los 2 embajadores, el embajador de Ecuador en Colombia, el embajador de Colombia en el Ecuador, y yo he acogido pues los comentarios que me han hecho los representantes de los camioneros. Estuve reunido allá en Ipiales con algunos de ellos, pero ahí entonces también aparecen los representantes de los coteros que llaman, ¿sí? Y hay que entender ahí una situación social bastante complicada. Entonces es un tema que tiene demasiadas aristas, pero está trabajando. Y en el caso de Venezuela, pues ya también hice un comentario muy corto ahora, pero pues simplemente lo amplío en el sentido de que con el mismo presidente Chávez y con el presidente Santos estuvimos hablando del tema. El presidente Chávez se sorprendió cuando se le explicó que el trato era discriminatorio en Venezuela hacia los colombianos, y él le ordenó, no al ministro de Transporte, porque eso depende del Ministerio del Interior, que tomara cartas en el asunto. La canciller está en ese tema y cuando consideren pues conveniente podemos hacer una reunión inclusive con la Cancillería. Voy a hablar brevemente del tema de las vías del norte de Santander, porque ayer precisamente estuve periplo en Santander y norte de Santander, donde la situación ha sido muy complicada con el tema invernal, especialmente en el norte de Santander. Entonces quedamos en que la vía Cuesta Boa-Pamplona, que corresponde al Instituto Nacional de Vías, ya se van a empezar a invertir unos recursos pues de manera inmediata, y calculamos que para mediados del próximo mes esa vía está pues digamos ya muy habilitada, y desafortunadamente a veces conseguir recursos es muy difícil. Yo les decía que si dividimos esto entre la solución técnica y la solución legal y económica, la técnica nosotros la tenemos muy clara desde siempre, pero la legal y económica, esa es muy complicada de manejar, pero se nos sale de las manos, pero ya afortunadamente se encontró la solución. Y en el tema de la vía Pamplona-Cúcuta, forma parte de una concesión. Entonces ahí se armó una discusión en el sentido de quién tenía que responder, si el concesionario o el gobierno, porque hay concesiones de primera generación, de segunda y de tercera. Entonces ahí hay unas cosas complicadas de entender, en el sentido de que las concesiones de primera generación siempre responde el gobierno, pero en las otras debe responder el concesionario. Para no entrar más en esa discusión, nosotros conseguimos los recursos para arreglar esa vía a través de Colombia Humanitaria. Se van a apropiar más de 30.000 millones de pesos, se van a contratar esas obras ahora muy rápidamente, y eso fue lo que se anunció ayer en Cúcuta. Entonces yo espero, porque si realmente yo conozco ese tema y lo conozco en vivo y en directo. Es un tema muy complicado. No conocía lo del gobernador de Norte de Santander de los 8.500 pesos, ni algo que me comentaron ayer también en Cúcuta de una imposición o algo una póliza que están exigiendo en Venezuela de 70 millones de bolívares o no sé qué cosas. Yo le voy a comentar eso a la canciller, porque para mí fue una sorpresa ese tema, y para ver qué solución le damos. Y en el tema de combustible, pues entenderán ustedes que ese es un tema responsabilidad del ministro de Minas, de la mano del ministro de Hacienda, y yo mejor no meto baza ahí para no acabar de enredar las cosas. Sí, ministro, el caso de Venezuela es que como el transporte allá es nacional, el transporte internacional se acabó, entonces toda empresa que ejerce transporte en Venezuela tiene que constituir una póliza de seguros, en este caso de 76 millones de bolívares fuertes, si no, no lo dejan operar. Pero eso es el régimen nacional de transporte venezolano, o sea, nos están aplicando el régimen nacional. Y el régimen nacional colombiano es de 8.500 pesos por camión que pasa por allá, de tal manera que estamos... muy bueno que haga mención de la vía Bucaramanga-Cúcuta, porque nosotros la extendemos allá todo el tramo. Eso es una calamidad pública. Cúcuta está cercada, los camiones no pueden circular,
el abastecimiento está totalmente impedido. Si se quiere por Ocaña, pues la carretera también usted, ministro, sabe en qué condiciones está. De tal manera que es una situación muy apremiante por la cual nosotros abogamos. Igual que la parte de Bucaramanga-Barranca Bermeja, que también para el transporte pesado es muy complicada. Lo mismo que Bucaramanga-San Alberto, que es una vía muy frágil y que tiene que ser obligatoriamente transcurrida. Lo mismo que Bosconia-Carmen de Bolívar, la famosa troncal de los contenedores, transversal, perdón, de los contenedores, que eso no se deja transcurrir. San Roque-Bosconia con el puente de Cuatro Bocas. La vía alterna interna en el puerto de Buenaventura, que definitivamente es un muladar. A nosotros nos da pena utilizar la vía alterna interna de Buenaventura, que se presta también para los asaltos a los conductores, porque como tienen que bajar la velocidad, ahí aprovechan los pillos a robarles los anticipos y todo eso, y ese es el pan de cada día en la vía alterna interna, que ahora se complica un poco, mucho más con el derrumbe que hubo ayer, que es otra circunstancia muy complicada. La vía a Villavicencio, pues eso es un contrasentido. ¿Cómo es posible que construyen el puente de Quebrada Blanca y nunca le hacen los accesos? O sea, no se puede usar el puente. Hace 3 años o 4 años construyeron ese puente y ya nadie lo usa porque no se puede utilizar eso. Nosotros morbosamente pensamos que es que los concesionarios de allá no lo quieren construir por intereses que tengan allá. El tema de Sogamoso-Yopal, que es una vía es una vía importantísima en este momento para el transporte del petrolero y de los insumos, y toda esa vía es absolutamente necesaria, pero tampoco la tenemos. La vía Bogotá-Honda, conoce bien el ministro lo que pasa allá, y la doble calzada Ancón-Primavera, que desde hace rato la estamos esperando y que es también fundamental para el transporte que cruza o sale por Antioquia. Aquí realmente nosotros no estamos solicitando que se incrementen los índices viales, ni más faltaba, sino que se recupere en el menor tiempo posible la transitabilidad mínima por estos corredores, que son de los más socorridos por el transporte terrestre de carga, ministro. Muy bien, doctor Jaime. Brevemente aquí 2 vías. Ancón Sur Primavera, es una vía en Antioquia. Esa vía tuvo un problemita, y es que cayó en manos de un grupo de constructores que actualmente está en la cárcel, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, pues mientras se hacían todos los procesos legales y demás para solucionar ese problema, es más, ni siquiera ellos eran los contratistas y no los interventores, pero la obra se quedó, hubo que pararla, y entonces mientras se hacía la sustitución del interventor, todas estas cosas, pues entró en esta crisis. Dentro de esos proyectos que les mostré ahora, que vamos a sacar a licitación en los próximos días, tan pronto dejemos legalizados los recursos con el Ministerio de Hacienda por 3 billones de pesos, esa es una de las vías que está, digamos, como digo yo, tinta roja, tamaño catedral entre 2 calambombos, ¿sí? O sea, es prioridad 1A. La vía Honda-Villeta, pues ya hablamos de ella, eso es un problema gravísimo. Nosotros tenemos detectados 18 puntos en el país. Nosotros tuvimos 290 cierres totales en vías troncales y transversales. Hay que entender que las troncales y transversales dependen del gobierno nacional, las vías secundarias de los gobiernos departamentales y lo que llaman las vías terciarias de los gobiernos municipales o de las alcaldías. De esas troncales y transversales en esta temporada invernal, la primera fase, tuvimos 290 cierres y todos fueron atendidos. Algunos tienen en este momento paso provisional, otros tienen ya paso definitivo, pero tenemos detectados 18 puntos en el país que no se nos van a escapar. O sea, tenemos alerta roja, equipos dispuestos, maquinaria y demás,
para atender las necesidades. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué? Y les digo, porque desafortunadamente, y esta frase se me está volviendo ya muy común, pero la voy a volver a repetir, el mejor ingeniero es el verano, pero el mejor interventor es el invierno. Y entonces el invierno nos ha pasado la cuenta de cobro. Y esa cuenta de cobro es real. Muchas de las obras se hicieron sin diseños o sin obras de drenaje, sin verdaderas obras de arte, etcétera, etcétera. Entonces vinieron estos problemas y además hay una geología muy joven en este país, entonces una geología que está formando todavía, y a eso súmele que nosotros le dimos la espalda a las montañas. Entonces nos ha dado miedo construir túneles, nos ha dado miedo construir puentes, viaductos, y por eso les mostré, digamos, el proyecto de autopistas de la montaña, que es un proyecto, digamos, adaptado al cambio climático, ¿sí? Que ese va a ser un proyecto que realmente va a resistir cualquier situación de esas. Lo que tenemos ahora lo tenemos que afrontar, lo estamos afrontando, y me parece muy válido que usted ahora en la intervención pues le comente también eso al presidente, porque él lo tiene claro, pero también a mí me ayuda muchísimo porque todos esos proyectos ya están en nuestra lista y simplemente lo que necesitamos ahorita es meterle platica para que los podamos hacer. Muy bien, doctor Jaime, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que prepararnos para la llegada del señor presidente. Muy amables. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy bien, yo quiere con muchísimo gusto, le voy a pedir aquí a mi asistente, a Dimitri, que hable con usted, y yo lo que puedo hacer ante eso es que nos reunamos con el comandante de la Policía de Carreteras para que usted nos diga cuáles son las vías, o ustedes nos digan, o usted, doctor Jaime, que consideran que no deberían de tener esas restricciones pues en esas puentes y en esas épocas de temporada alta. Eso no debería suceder. Pues afortunadamente tenemos una limitación tan grande en las vías de este país, que son medidas que no son las mejores, pero que desafortunadamente hay que implementarlas. Pero yo estoy dispuesto a escuchar ese comentario y ver cuáles son las que ustedes consideran que no valdría la pena. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Les agradecemos a todos los asistentes no salir del salón, en lo posible quedarse acá, porque ya en unos minutos estaremos recibiendo al señor presidente de la República. Entonces la recomendación por parte de seguridad es permanecer acá para evitar inconvenientes.
himno de la ciudad de Cartagena de Indias. Pueden tomar asiento nuevamente para continuar con nuestro programa de clausura. A continuación, palabras del doctor Jaime Sorzano Serrano, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar. Muy buenas noches, señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, señora alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, doctor Germán Cardona Gutiérrez, ministro del Transporte, doctor Orlando Vélez Nahar, presidente de la Junta Directiva Nacional de Colfecar, doctor Felipe Targa, viceministro de Transporte, señores miembros de la Junta Directiva y Junta Asesora de Colfecar, doctor Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de Colfecar, doctor Jaime Gómez, director comercial de Colfecar, señores congresistas, representantes de los medios de comunicación, leo. El lema Propuestas para un sector de clase mundial nos convoca en la 36ª edición de este nuestro Congreso Nacional, enmarcado a su vez en el imperativo de llevar a pleno vapor las locomotoras de la prosperidad democrática que inspiran su obra de gobierno, señor presidente, con la que nos reiteramos comprometidos, tratándose de un sector crucial para la factibilidad de tan estratégico propósito. Ocurre ello en medio de circunstancias preocupantes en lo interno e internacional, lo cual hace aún más exigentes el diseño y disposición de los pasos que se imponen en el corto, mediano y largo plazo. Entendemos a cabalidad su propuesta reciente en el sentido de prepararnos para afrontar los posibles daños a nuestra economía frente a los negros nubarrones que caracterizan la situación internacional. Nada más justo cuando quiera que la imprevisión, tanto para afrontar la prosperidad como la adversidad, siempre nos pasa su perversa cuenta de cobro generalmente impagable. Nunca estaremos a salvo de amenazas como la de la enfermedad holandesa que nos ha rondado últimamente a raíz del denominado boom minero, o las circunstancias que han afectado recientemente el normal desempeño de la actividad petrolera. Al contrario, una distorsión provocada por la realidad internacional puede hacer perder ritmo y dinámica a la economía con iguales nefastos resultados. Encomiable la iniciativa de su gobierno frente a la comunidad internacional, tanto en el seno de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, a efectos de afinar los mecanismos para, ojalá, aminorar los efectos de lo que puede venir, siendo que a fenómenos globales también se imponen respuestas tanto colectivas como individuales. Lo propio ante el seno de la UNASUR, donde se advierte un ambiente político más favorable para abordar este tipo de agenda en verdad inaplazable. Nada más oportuno a la vez que el ejercicio de la presidencia rotativa de la CAN para Colombia y así imprimir el liderazgo a la inaplazable reingeniería a la subregión al amparo de la Agenda Estratégica Andina, en la cual, al lado de los temas atinentes al libre comercio de bienes y servicios,
los asuntos fronterizos, la cooperación en seguridad, política exterior común y migración, los principios de responsabilidad social y ambiental, el desarrollo humano, se asuma con realismo la crítica respecto a las virtudes y límites del proceso andino, a efectos de corregir los errores y afianzar los aciertos. Al fin y al cabo, lo que ocurre en la actualidad en la eurozona es evidente suficiente de que este tipo de procesos nunca terminan de inventarse y demandan ojo avisor para anticipar y disponer los ajustes y correctivos que impone la realidad. ¿Cómo dejar de lado la relación bilateral Colombia-venezolana, que empezando por la distensión conveniente a partir de su gobierno, nos hace esperar se materialice en la obtención de positivas metas expresivas del beneficio integracionista? En la práctica, todo vestigio del transporte internacional ha desaparecido y las operaciones se realizan al amparo del ordenamiento nacional en cada país y del parecer del funcionario de turno. Hoy, para operar en el vecino país, las empresas deben constituir pólizas de seguro en cuantías de 76 millones de bolívares fuertes por exigencias del CENIAT, y los vehículos son sometidos a toda suerte de restricciones, lo que nos lleva a insistir en la introducción del acuerdo bilateral en el marco de ALADI. El transporte colombiano tiene plena conciencia de lo afirmado, porque en épocas de vacas gordas